Bueno, yo nací en El Paso, Texas, en 1929, que fue la época de la persecución. Mis padres, de hecho, se casaron clandestinamente en México cuando no había sacerdotes. Se casaron en una casa particular ahí en el Parque de Río de Janeiro, en el Distrito Federal. Y después se fueron a vivir a El Paso, Texas, en donde vivía una hermana de mi padre con su marido, que fueron mis padrinos de bautismo. Cuando yo tenía unos, pues más o menos como un año, casi un año de edad, por el 1930 mis padres regresaron a México y ya toda mi infancia y mi juventud fue en el Distrito Federal. De alguna manera, no recuerdo exactamente cómo, me pensé en una vida religiosa, sobre todo por la influencia quizá de un sacerdote jesuita, el padre Jesús Escalante, que fue un hombre que tuvo mucha influencia sobre mí, por su bondad sobre todo, y que tuvo algo que a mí me llamó enormemente la atención, que fue su dedicación a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente necesitada. Él hizo una escuela apostólica, es decir, una escuela, se llamaba apostólica, pero en realidad era una escuela para muchachos que de alguna manera querían llegar a la vida religiosa, de jesuitas. Mis papás me pusieron de interno en esa escuela, después de una serie de acontecimientos que hubo en mi casa que alarmaron a mis padres, como por ejemplo un robo que hice en el Palacio de Hierro, en el departamento de joyería, para ver si podía yo sacar dinero para ayudarle a una niña que estaba muriéndose en el mercado, hija de una verdulera. Evidentemente me vieron, no era yo suficientemente buen ladrón, me vieron y le avisaron a mi papá, porque eran los dueños del Palacio de Hierro, eran muy amigos de mi padre. Le avisaron a mi papá y le pasaron la cuenta de lo que me había llevado, y a raíz de eso me pusieron de interno en la escuela del padre Escalante. Ahí nació pues mi vocación de jesuita. Entré al noviciado en el 1945, en mayo de 45, y seguí toda mi carrera de jesuita en aquellos entonces. Los jesuitas tenemos un noviciado de 2 años. En aquellos entonces había algo que le llamábamos el juniorado o estudios de humanidades de 3 años, luego estudios de filosofía de 4 años, y a mí me tocó, después de la filosofía, se tiene un periodo que le llamamos de magisterio en la jerga de los jesuitas, y que es enseñar en uno de los colegios de los jesuitas. A mí me tocó el colegio de Chihuahua, y por 3 años fui maestro en el colegio de Chihuahua. Fue una época muy bella, muy agradable, muy bonita. Y después de eso viene la teología. Y yo empecé la teología en México, en el Distrito Federal. Pero después, por una serie de circunstancias, yo tuve que salir de ahí y terminé mi teología en el seminario de Montezuma, en Nuevo México. Me ordené de sacerdote en 1960, y ya en el Distrito Federal, pero regresé a terminar mis estudios de teología en Estados Unidos. En esas estábamos cuando el padre Arrupe, general entonces de los jesuitas, el superior general de los jesuitas en el mundo, me mandó llamar porque el Concilio Vaticano II acababa de publicar el decreto sobre los medios de comunicación. Entonces el padre Arrupe me dijo: oye, es bueno que te vayas a estudiar periodismo, porque nosotros no sabemos cómo es eso de los medios de comunicación, nunca hemos entrado en eso de los medios de comunicación ya de una manera profesional. Entonces vete de periodista, vete a estudiar periodismo. Entonces yo terminé mis estudios de teología, me fui a la Universidad de Missouri, ahí estudié periodismo, hice la carrera de periodista, y me regresé a México ya con estudios pues de periodismo específicamente. Entré primero a la Obra Nacional de la Buena Prensa, que era una obra que tenían los jesuitas, que no tenía absolutamente nada de periodística, era más bien publicación de libros, de folletos, de hojas de la misa y ese tipo de cosas, más bien
devoción. Entonces entré a Excelsior. En octubre del 64 entré a Excelsior. Y a partir de ahí empezó mi carrera de periodista. Yo fui de los expulsados de Excelsior cuando Luis Echeverría le dio el golpe al periódico Excelsior con Julio Scherer, que es primo mío, Vicente Leñero y todo el grupo que salimos de Excelsior, salimos todos de allí. Y entonces fue cuando vino la fundación de Proceso. Fundamos Proceso, todo el grupo que salimos de Excelsior. De hecho, yo fui el que le puse el nombre de Proceso, porque estábamos buscando qué nombre se le pone, y no sabíamos cómo nombrar la nueva revista. Había habido muchos intentos. Primero, algunos querían que fundáramos un diario. Bueno, no teníamos dinero. Y entonces ese grupo se separó y acabaron fundando el 1+1. Que después se dividió y quedaron el 1+1 y La Jornada, de ahí nació La Jornada. Y otro grupo que dijimos, bueno, el dinero que podemos conseguir nos alcanza para una revista. Entonces empezamos a planear esa revista, pero no sabíamos cómo se llamaba. Y entonces se me ocurrió y dije, bueno, nosotros estamos en proceso de crear una cosa nueva. Vamos a hacerle un proceso a Luis Echeverría Álvarez, que nos corrió de Excelsior. Vamos a procesar la información. Proceso, estamos en proceso, vamos a llamarle Proceso. Y le llamamos Proceso. Entonces se hizo la revista Proceso y se llamó Proceso. Fundamos la revista. Al principio yo entré como reportero de asuntos especiales. Después se fundó también una agencia de noticias, APRO, y entonces me nombraron jefe de información de esa agencia de noticias. Después pasé a ser jefe de información de la revista Proceso, y ahí estuve hasta que nos jubilamos. Un día platicando Julio Scherer, Vicente Leñero y yo, pues comentábamos que pues, nosotros teníamos un proyecto de pasado, éramos ya grandes, nos rebasábamos los 60 años de edad. Entonces ya decíamos, bueno, tenemos un proyecto de pasado, ¿por qué no dejamos que los jóvenes que tienen un proyecto de futuro ya se queden con la revista? Vamos jubilándonos. Entonces nos jubilamos los tres. No perdimos contacto con Proceso, ni mucho menos. Quedamos como miembros del Consejo de Administración. Yo de hecho soy secretario del gobierno, el tesorero del Consejo de Administración. Y seguimos participando en la revista. Yo sigo escribiendo en la revista, y etcétera, ¿no? Y entonces en esas estábamos cuando vino un congreso sobre migración aquí en Tijuana. Entonces yo vine a eso, y ahí yo había conocido a Blanca, ahí fue donde yo conocí a Blanca. Yo venía en plan de periodista, más que nada, a hacer un reportaje. Yo no conocía a Blanca. Entonces, al salir de una de las sesiones, yo le dije, señora, me gustaría hacerle una entrevista sobre los niños. A partir de allí empezamos a hacernos amigos. Y fue cuando nació la idea que ella tenía, y a mí me pareció maravillosa, de hacer un viaje por toda la República para ver todo y analizar toda la cuestión migratoria, desde Tabasco hasta Tijuana. Y entonces planeamos ese viaje. Lo hicimos ella y yo juntos, los dos hicimos todo ese viaje. Y anduvimos por toda la República visitando todos los lugares, sobre todo los lugares de origen, tipo Tabasco, tipo Jalisco, tipo Michoacán, etc. Fuimos recorriendo todos los estados, Zacatecas, todo eso, hasta llegar otra vez hasta Tijuana. De ahí pasamos a Monterrey, y ya de ahí yo me regresé a México, y ella se regresó a Mexicali. Fue un viaje en 1997 que duró, no recuerdo exactamente si un mes o un mes y medio, 2 meses, no me acuerdo exactamente cuánto duró el viaje. Blanca debe saber, porque ella sí tiene buena memoria. Y eso fue lo que originó este viaje. Y entonces ahí empezamos a ver la cuestión migratoria y la actitud tanto de clérigos, obispos, académicos,
organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, su actitud y su trabajo en relación con los migrantes. Y eso fue lo que nos empezó a dar una visión larga, bastante más completa de la migración misma a todo lo largo y ancho de la República, ¿no? De ahí salió el libro que yo publiqué, es como una especie como de recuento de ese viaje en parte, y reflexiones y historias de la migración y todo eso. Mi libro que se llama A ver si salía de pobre, la cara oculta de la migración, que publicó la editorial Océano. Ese fue el origen de este libro. Y eso fue lo que me introdujo a mí ya más profundamente en el tema migratorio, ¿no? Que ya después uní con el tema también periodístico. Eso yo también empecé a meter idea de esto en proceso, también se hicieron ya reportajes sobre eso, se empezó a cobrar conciencia de la migración, y pues poco a poco pues empezó a crecer esta idea y de la realidad de la migración en este país, ¿no? ¿Cómo fueron naciendo pues todas las organizaciones civiles? No es un proceso ya específico en el que yo tenga datos, ¿no? Las vimos nacer, empezamos a reunirnos, se fundó el Foro Migraciones, donde se empezaron a reunir y a juntar todas las organizaciones civiles que de una manera o de otra estaban interesadas en el asunto de los migrantes y trabajaban en ese asunto. El crecimiento del trabajo de las organizaciones civiles en la cuestión migratoria depende de dos elementos fundamentales a mi modo de ver. Uno es la ausencia del gobierno en un asunto que debería de ser central en su incumbencia. Se están yendo del país miles y miles de mexicanos a trabajar en otro país porque aquí no encuentran dónde. El gobierno obviamente no va a reconocer, porque no tiene la honestidad para reconocer cuáles son las causas de eso, que es la concentración de la riqueza en pocas manos, el gobierno para esa riqueza y para esos ricos, y el abandono total de toda la gente humilde, la falta de creación de empleos. O sea, se hace una economía que favorezca exclusivamente a las clases privilegiadas, y de alguna manera les llega algún resabio por allá a los pobres, pero en realidad no puede reconocer el gobierno porque no tiene la honestidad para reconocerlo o la luz suficiente de inteligencia para reconocerlo. Que la carencia de atención a la gente humilde y pobre y a todas las necesidades de este país es lo que está causando la migración. La gente se va porque aquí no tiene empleo. La gente se va porque aquí no tiene cómo poder vivir su vida, porque su familia se está muriendo de hambre, porque hay desnutrición, porque hay falta de salud, porque hay falta de vivienda, porque hay una carencia de todo lo elemental para poder vivir una vida mínimamente humana. Eso nunca lo va a reconocer el gobierno, nunca va a decir yo soy culpable de esto porque no creo las condiciones de vida para todos los habitantes de este país. Entonces esto es lo que está creando la necesidad de la migración y por tanto el hueco que están llenando las organizaciones civiles que están haciendo un trabajo que debería hacer el gobierno. Que no es que necesariamente sea exclusividad del gobierno, también pueden hacerlo así. La Iglesia entró tarde a todo esto, cobró conciencia muy poco a poco, muy lentamente. Yo puedo decir, por ejemplo, de los jesuitas, que es a donde yo pertenezco, que fue muy tardía su reacción ante esto y que se han empezado ahorita a formar ya grupos, sobre todo de jesuitas de Estados Unidos y de México, en una coalición para estudiar y enfrentar de alguna manera el problema de la migración. Pero es ya muy tardío la entrada de la Iglesia en todo esto, ¿no? Pasaron muchísimos años en donde el problema migratorio no se enfrentó como tal. Se ayudaba pues a la gente humilde, se trabajaba con la gente humilde, pero el problema migratorio no se enfrentó como tal.
tengo una cierta impresión, pero no puedo asegurarla porque no tengo el dato exacto, ni sé si es cierto o no es cierto lo que voy a decir. Me da la impresión de que fueron los obispos y la Iglesia de Estados Unidos, por la cantidad de gente que llegaba de México, los que empezaron a cobrar conciencia de la migración antes que los obispos mexicanos y antes que el clero mexicano, salvo las excepciones de muchas de gentes que nos encontramos. De hecho, en el viaje, durante el viaje con Blanca, nos encontramos a sacerdotes muy comprometidos y trabajando muy seriamente con los migrantes, pero más bien en forma aislada, no en forma organizada, como un apostolado de la Iglesia que a la Iglesia le interesa. Las organizaciones civiles fueron las que entraron a esto, supliendo tanto al gobierno, bueno, no a la Iglesia supliéndola, sino haciendo una labor que la Iglesia debió haber hecho, o debía haber hecho desde mucho antes. Fue muy poco a poco el crecimiento de la conciencia sobre el problema y el fenómeno de la migración. Ahorita ya está más en auge, pero el gobierno todavía no ha tomado las medidas que verdaderamente son. A mí me llama muchísimo la atención cómo se habla, por ejemplo, de que si se va a conceder que los Estados Unidos hagan una ley migratoria, que si se va a conceder determinado tipo de concesiones o determinados tipos en la frontera, de si se va a crear un muro, de si no se va a crear un muro, de si ya se creó el muro de Tijuana, pero a ver si se crea también un muro por otros lados.